un tema tan comentado en los últimos años, la corrupción. Índices de corrupción en Jalisco, ¿cómo estamos en esto? Ya nos imaginamos. Yuri Gallardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y efectivamente se habla muchísimo de corrupción y son muy importantes los índices. Y en concreto, más que hablar hoy de Jalisco, me gustaría hablar de un instrumento que recientemente ha sido presentado en estos días, que es el Barómetro Global de Corrupción 2019. Y en otra oportunidad que tú me des, me gustaría bajar datos de corrupción en el Estado. ¿Y por qué es interesante este instrumento para compartirlo con el auditorio? Primero, por la organización que ha preparado el instrumento. Esta es una organización muy seria que se llama Transparencia Internacional y que es un observador externo de la corrupción en diferentes países. Hay que recordar que corrupción e impunidad son una mancuerna. La corrupción siempre ha estado presente, estará presente siempre en la humanidad, pero lo importante es cómo se combate, cómo se castiga y que no quede impune. Afrontar la corrupción es un tema que no es tan solo una labor del gobierno, ha estado centrada este tema a lo mejor en el gobierno en los últimos años por reformas que se han tratado de implementar, pero la participación de la sociedad es muy importante. Y este es un ejemplo, este Barómetro Global de Corrupción, de cómo la sociedad civil participa mostrando y haciendo estadísticas sobre el tema. Hay que, antes de entrar a datos puntuales, me parece importante distinguir cuando se presenta información de este tema entre lo que es percepción de la sociedad, que es muy importante, pero es un tema de percepción, como lo dice el nombre, ¿no? Aunque hay una máxima luego en otras áreas, como puede ser en la mercadotecnia, donde se dice percepción es realidad. Pues aquí hay que manejarnos con cuidado cuando el tema afronta percepciones, por un lado, o cuando lo que se están afrontando son resultados concretos. ¿Y por qué? Porque la manera como se combate la corrupción es mostrando los resultados concretos. Por ejemplo, cuántas redes son desmanteladas, las sentencias de los jueces en referencia a este tema, los activos que son recuperados, la reparación del daño a las víctimas. Entonces, bajo ese contexto, voy a compartir algunos datos. Adelante, Yuri. El barómetro. En primer lugar, se pregunta a los encuestados en referente al aumento de la corrupción en los últimos 12 meses. Y aquí esto es importante, que este estudio había sido ya realizado en otras ediciones y nos permite entender cuál había sido el resultado en el 2017, donde el 61% de los encuestados consideraban que la corrupción había aumentado en los 12 meses anteriores. Y el dato sorprendente en este 2019 es que el número ha bajado y solo el 44% de los encuestados han contestado que ha aumentado. Y esta percepción es muy importante, pero está ahí en el terreno de las percepciones. Ahora, cuando la pregunta va referida a la disminución de la corrupción en los últimos 12 meses, vemos que es la misma sintonía con la que se contesta la pregunta anterior, porque la gente piensa que en el 2019 el 21%, solo el 21%, ¿no? Contesta que la corrupción ha disminuido. Y la gente puede decir, ¿cómo solo el 21%? Pero si vemos lo que contestaban en el 2017, el dato es muy interesante, porque en el 2017 solo el 6% de la gente creía que la corrupción había disminuido. Entonces, esto nos muestra que hay una percepción positiva en el sentido de que menos gente cree que la corrupción está en aumento y es mucho mayor la gente que cree que la corrupción ha disminuido. O sea, haciendo ahí como analizando estos números, comparando, porque el año pasado pues todavía era sexenio de Peña Nieto, ¿no? Ajá, exactamente. La gente veía más corrupción y con AMLO no. Dicen que ha bajado la corrupción. Exactamente, al menos así es su percepción. Y no hay que quedarnos con esto, pero sí estudiaría para futuros análisis de cómo, o sea, qué tan efectivas son, por ejemplo, las medidas de comunicación que tienen
Pensemos en cómo arrancaron con el tema del huachicoleo, a lo mejor eso tuvo una percepción positiva, les ha dado como resultado que la gente piense que Exacto. Sí, fue una acción fuerte y dura, porque lo padecimos, pero al parecer funcionó la estrategia. Por lo menos en el tema de percepción. Pero hay otros datos muy interesantes que ahora sí son datos duros. Por ejemplo, servicios por los que se reportan mayores sobornos en México. Aquí ya nos estamos hablando de percepción. En primer lugar están los policías, el 52%, y eso sí resulta muy preocupante porque el tema de seguridad es un tema central. Los jueces y el acceso a la justicia, 35%. Y vinculemos esto con lo primero que decía yo al principio. Corrupción e impunidad van de la mano. No puede ser un país como el nuestro, donde jueces y acceso a la justicia, el 35% de la gente diga que los está sobornando, ¿no? En otros lugares como servicios públicos de agua, saneamiento y alumbrado, el 30%. ¿Qué cosas también preocupan de estos datos? Por ejemplo, referente a las mujeres, 1 de cada 10 mujeres denuncian la corrupción. Entonces tiene que ser un tema en el que se trabaje, que más mujeres denuncien la corrupción, y esto se irá trabajando muy de cerca con ONU Mujeres para establecer políticas públicas donde se incentive a las mujeres para que denuncien la corrupción. Otras cosas interesantes es que el 9 de cada 10 mexicanos dice que la corrupción es un problema grave y se debe enfrentar. Y pues, ¿esto qué significa? Pues que todos vemos el problema. Sin embargo, hay que ir pensando en otras salidas que tendrá que dar el gobierno a ese tema. Aunque su percepción en términos generales, como yo lo decía, es muy positiva, se les preguntó a la gente una pregunta específica donde dicen que si en su opinión está manejando bien o mal el actual gobierno la lucha contra la corrupción. El 61% de la gente dicen que el gobierno lo está manejando bien. Sin embargo, si vamos a ver cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción, todavía hay muchísimos pendientes que el gobierno puede seguir haciendo. Si vemos el tema de transparencia, en fin, esto es lo que resulta interesante. En la percepción de la gente esto está bien. Sin embargo, desde otras áreas técnicas hay un tema de oportunidad enorme para el gobierno. Así que creo que esto hay que seguirlo viendo con cuidado, arrojando los datos que esto arroja. Y lo que decía al principio, los números duros, no quedarnos en el tema de la percepción. Esto ha sido, el gobierno ha mencionado los datos, ha mencionado el informe, claro, porque les viene muy bien, ¿no? Pero lo que hay que ver son los números reales y concretos para saber si efectivamente estamos combatiendo la corrupción. Exactamente, como decías, como el principio de mercadotecnia, ¿no? La percepción es realidad, pero pues sin duda los datos también pues hablan por sí solos, así como inseguridad y corrupción es lo que la gente percibe, así lo ve, pero habrá que consultar los datos reales. Exactamente, Pati, pues hasta aquí mi comentario, muchísimas gracias, y en otro momento vamos abonando más al tema de Jalisco. Así es, gracias Yuri, que tengas buen día. Igualmente. Es Yuri Gallardo, académica de la Universidad Panamericana, hablándonos de los índices de corrupción, estas cifras que dio a conocer el Barómetro Global de la Corrupción 2019, donde pues